Su aislamiento, mi salvación. En este tiempo que estamos atravesando debido al COVID-19, hay muchas palabras que se repiten con demasiada frecuencia y son palabras que hace unos meses atrás ni siquiera usábamos o solíamos usar pocas veces. Por ejemplo, test, EPI, ERTE, estado de alarma. Exceptuando la palabra coronavirus, probablemente hay otras palabras que sobresalen sobre las demás. Confinamiento. Algunos sinónimos de estas palabras son aislamiento, clausura, destierro, reclusión. Confinar significa, entre otras palabras, evitar o desterrar obligatoriamente a alguien a un lugar que le impide finalmente salir. Y realmente era tal trágica la situación en España, y sigue siendo, que el mismo gobierno español el 13 de marzo promulgó un estado de alarma. Y ese estado de alarma tenía la finalidad de restringir a los españoles las salidas que empeorasen pues más contagios por coronavirus y claro, por consecuencia pues más muertes. Así que esa nueva situación de alarma hizo posible que todos pudiéramos estar confinados en nuestra casa con ciertas garantías a que se pudiera cumplir este llamado que nos hacían. Y los confinamientos durante este tiempo han sido de maneras diferentes para diferentes grupos de personas. La mayoría hemos estado aquí en casa y solo hemos salido pues a comprar algunas cosas que nos hiciera falta. Otras personas, además de poder salir a comprar, también han podido salir a trabajar porque tenían trabajos esenciales. Otras personas, pues, debido a que han tenido un presumible contagio en coronavirus, han estado en su casa, pero han estado encerrados en una habitación, aislados en una habitación, sin contacto con sus familiares. Hay otras personas que han sido trasladadas a hospitales y allí, pues, si tenían contacto, pues era a través de teléfono, con sus familiares, WhatsApp u otras redes sociales. Pero creo que hay muchos otros que su aislamiento ha sido bastante más difícil. Y me refiero sobre todo a aquellos, y sobre todo a aquellas personas que son mayores y que comenzaron con algunos síntomas leves y de una habitación fueron pasados a otra habitación más aisladas y después que los síntomas empeoraron, fueron al hospital y lo pusieron en otra habitación y después de eso se intensificó más los síntomas y de repente pues lo metieron en la UCI y allí completamente aislados, incomunicados, pues muchos de ellos murieron en soledad, sin los abrazos, sin los cariños de sus familiares. Y esto sí que es un aislamiento francamente duro. Esta palabra confinamiento o aislamiento encierra un gran drama. También hay mucha solidaridad, pero encierra un gran drama. Y en este día quiero tomar unas palabras de Jesús que nos muestra el aislamiento voluntario más duro que alguien ha podido experimentar. Y es que no hay mayor sufrimiento que el que pasó nuestro amado Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Fue allí donde gritó de agonía diciendo, Mateo 27:46 nos lo dice, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estas palabras que recoge Mateo están recogidas dentro de la pasión de Jesús, es decir, dentro de una serie de sucesos que engloba desde la última cena hasta la muerte de Cristo. Estas palabras representan certeramente el clímax de su sufrimiento. Si hiciéramos una lista de sufrimientos acerca de aquellas agonías que tuvo nuestro Señor Jesucristo, a pesar de su corta vida ministerial y de su corta vida, fueron innumerables las situaciones difíciles que tuvo que experimentar. Fíjate, él nació de una virgen por el Espíritu Santo y eso hizo que lo llamaron en alguna ocasión hijo de fornicación. Nada más nacer, el poderoso y malvado rey Herodes lo persiguió para acabar su vida.
Después en su ministerio terrenal tuvo que soportar que lo llamaran comilón, bebedor, hijo de Belcebú. No lo recibieron ni su mismo pueblo. Él sufrió todos los ataques de las autoridades judías, lo probaban una y otra vez para atraparlo en alguna palabra. Allí vemos a Jesús llorando por Jerusalén. Él también llora por la incredulidad de los corazones de los hombres. Él llora también por el pecado y las consecuencias del pecado, que la misma muerte de su amigo Lázaro hace reflejo de estas mismas cosas. Él experimentó la traición de su círculo más cercano. Judas, el que estaba allí comiendo en su mesa, y mientras estaba allí comiendo, ya había trazado un plan para entregarla a las autoridades judías. Y fíjate a Jesús en el huerto de Getsemaní. El sufrimiento era tan grande que sudaba grandes gotas de sangre. Mientras él oraba, sus discípulos no velaban con él. Allí se echaban una siesta nocturna. Y allí cuando Jesús termina de orar, se levanta y al fondo ve cómo viene una turba, una multitud de personas, y vienen con palos, con espadas, y encima está siendo liderada por Judas. Así que este se acerca al maestro y le da un beso que lo que señalaba e indicaba era que esa turba sabía a quién tenían que prender. Y en ese momento sus discípulos, ¡bum!, lo abandonan. Luego vemos a Pedro negándole 3 veces. Más tarde vemos a Jesús llevado a las autoridades judías. Les hacen un juicio, pero claro, no hay manera de acusarle justamente, y buscan falsos testigos. Finalmente lo declaran culpable, siendo el único inocente entre los hombres. Después de esto lo llevan ante Pilato. Pilato lo pasa a Herodes. Herodes lo devuelve a Pilato, y así va de mano en mano como si fuera un apestado. Ahora a Jesús se le hace también un juicio romano. Y claro, tampoco hay ninguna falta en él. Sin embargo, las autoridades judías ahí amenazan a Pilato con declarar al César que está siendo cómplice de una persona que se autoproclama rey de Israel. Su puesto y aún más su cabeza está en juego, así que Pilato tiene miedo. Y finalmente Pilato entrega a Jesús a la multitud. A esa multitud que hacía unos días lo estaba aclamando, estaban cantando, ahora está diciendo crucificarle. Después de que al final decide la multitud y Pilato crucificarle, Jesús pasa al pretorio y allí se reúnen todos los soldados del gobernador, y entre burlas y risas cínicas lo desnudaron, le echaron encima un manto, pusieron sobre su cabeza una corona de espinas y una caña aquí en su mano, y allí se arrodillaban ante él en plan mofa, diciendo: «¡Salve el rey de los judíos!». Le escupían, le golpeaban en la cabeza, le azotaban, y luego le llevaron al Gólgota, haciendo cargar una cruz mientras podía, y una vez llegado allí clavaron sus manos en esa madera y lo levantaron como los otros 2 criminales que estaban junto a él, y allí continuaron las burlas. «¡Sálvate a ti mismo! Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz». Queridos, los sufrimientos son terribles, son espantosos. Ahora bien, una lectura superficial de estos padecimientos puede provocar que solo veamos a Jesús como un hombre que sufrió en una de las situaciones más dolorosas por culpa de gente que lo entregaron por codicia, o gente que lo entregaron por envidia, o gente que lo entregaron por cobardía, como fue el caso de Pilato. Así que una visión así de simplista acerca de los sufrimientos de Jesús mutila el Evangelio. Quedarnos en la superficie de estos sufrimientos físicos nos presenta a Jesús como un simple revolucionario, o como un maestro de moralidad que muere injustamente, o incluso se podría hablar de Jesús como un mártir. Pero realmente un evangelio que tiene una visión deformada de la pasión de Jesús no salva. Puede hacer que las personas tomen sus estampitas o sus figuras con la imagen de un hombre que le llaman Jesús, se entristezca cuando lo miren, lloren un poco, pero no hay verdadera transformación en sus corazones. Por lo tanto, queridos, en este día necesitamos comprender
las siguientes palabras de Jesús para tener una correcta visión y perspectiva acerca de su sufrimiento y por tanto del Evangelio. Jesús dijo en aquella hora, cuando vino la hora novena, clamó y dijo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estas palabras están en el punto álgido de sus padecimientos. ¿Qué está sufriendo Jesús? ¿Por qué está sufriendo así? ¿Qué significa todo esto para nosotros? Esas son cosas que queremos nosotros en este día contestar. Y para ello no nos podemos quedar en la superficie. Nos tenemos que adentrar y sumergirnos en la profundidad por medio de la palabra del Señor. Los tormentos que sufrió Jesús en el Calvario son indescriptibles, hermanos, insondables para nosotros. Aún así, podemos vislumbrar lo suficiente para entender que es el mayor sufrimiento experimentado por una persona. La Escritura nos dice que desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde hubo tinieblas. Al parecer, esa oscuridad era un símbolo espiritual que envolvía a Jesús en la cruz. Dice que cerca de la hora novena, Jesús cita el Salmo 22, versículo 1. Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hermano, Jesús no está preguntando algo que no sabe contestar. Lo que está haciendo es tomar sencillamente ese salmo que describe con precisión lo que él está experimentando. Jesús no está haciendo un grito de incredulidad. Esto negaría la perfección moral de Jesús, cosa que, si te fijas, en ningún momento en la Biblia aparece, sino más bien todo lo contrario. Tampoco Jesús, cuando dice estas palabras, está diciendo un grito de victoria. Si no hubiera utilizado mejor la última parte del Salmo 22. Fíjate, ni siquiera Jesús está refiriéndose a cómo se siente. Como, bueno, él siente que Dios lo ha abandonado, aunque realmente está ahí. No, queridos, las palabras de Jesús debemos tomarlas de una manera literal. Es un grito real, un grito de verdadero desamparo. El Padre abandona al Hijo en cuanto a su naturaleza humana. Hay un aislamiento, hay una separación. Así que Jesús en su humanidad experimenta el abandono real del Padre. Él está solo. El Padre ha vuelto la mirada. Y entender esto así nos da una buena explicación acerca de por qué Jesús sudaba gotas de sangre en Getsemaní. Ese hecho revela el costo enorme de la cruz. Allí Jesús en Getsemaní toma a sus discípulos más íntimos, si recordamos, y allí les declara profundamente lo que siente en su corazón y les dice a sus discípulos, mi alma está triste hasta la muerte. Y les dice, quedaos aquí, orad y velad. Estos discípulos nunca habían visto así al Maestro. El Maestro se ha alejado a un tiro de piedra, en el suelo está cayendo algo y se preguntan entre ellos, ¿qué es eso? ¿Es agua? No, su color es rojo, está diciendo uno de ellos. Y otro dice, son gotas de sangre. Y otro dice, son grandes gotas de sangre que caen desde el cuerpo de Jesús. Y allí Jesús, en medio de esa escena, dice, Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. A pesar de toda esta escena que están viendo los discípulos, se quedan dormidos. Ellos no están comprendiendo el gran sufrimiento de Jesús. ¿Qué le pasa a Jesús? ¿Por qué sufre así? Jesús está allí contemplando la prueba que tiene por delante. Jesús le llama a esta prueba amarga copa. No es el sufrimiento de Jesús, no es el sufrimiento físico lo que teme Jesús, no es su tortura, no es la traición, no es la negación de Pedro. Eso fue toda su vida ministerial. Como dice John Stott, dice, me resulta ridículo
suponer que ahora le tenía miedo al dolor, los insultos y la muerte. Sócrates, en la celda de la cárcel de Atenas, tomó su copa de cicuta sin temblar, levantó la copa con sus labios y con alegría y serenidad bebió hasta la última copa. Sócrates murió sin temor alguno, sin pena ni protesta. Y ahí va la pregunta: ¿fue Sócrates más valiente que Jesús? ¿O será más bien que sus copas están llenas de venenos diferentes? Hermanos, los mismos mártires cristianos afrontaban sus ejecuciones con alegría. Jesús aquí está apesadumbrado. La amarga copa se está refiriendo a la copa de la ira de Dios. Y en ese momento lo que Jesús está haciendo allí en la cruz es un grito de agonía. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús está tomando hasta la última copa, hasta la última gota que hay en la copa. Hermanos, Jesús está colgado en un madero. Tanto el dolor físico como emocional son terribles, pero llega a las 12 del mediodía y el cielo se oscurece. Las tinieblas comienzan a encubrir todo y llegó la hora. Ahora Él está preparado. Dios lo ha fortalecido en Getsemaní, pero eso no quita el indescriptible sufrimiento que Él experimenta. Así como las tinieblas significan en las Escrituras separación de Dios, el Cristo lo va a vivir en sus propias carnes. Jesús, en su humanidad, deja de apreciar la manifiesta presencia de Dios. Yo quiero que pienses por un momento. Si el cielo es cielo, porque allí está la plenitud de la manifiesta presencia de Dios y nosotros podemos experimentarla, el infierno es infierno porque es la ausencia total de la maravillosa presencia de Dios. Y Jesús está allí en la cruz, no en el infierno, pero lo que está experimentando es el infierno en todas sus proporciones. El Padre lo abandona, allí no hay favor, allí no hay gracia, no hay ni siquiera un atisbo de gracia común, no hay bien, no hay vida, solo tinieblas, abandono, separación. Y a diferencia de Abraham a su hijo, Jehová da el golpe a Jesús, como dice en Isaías 53:10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Queridos hermanos, no hay mayor aislamiento, no hay un mayor sufrimiento que el de nuestro amado Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Fue entregado por Judas, fue entregado por las autoridades judías, fue entregado por Pilato, pero como dice también Pedro en Hechos, también entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Queridos hermanos, la pregunta que ahora nos podemos plantear: ¿por qué? ¿Por qué experimenta Jesús el desamparo? ¿Por qué sufre el juicio divino? ¿La copa de ira acaso no era para los malos, como se dice en Job 21:20? ¿O acaso la copa de ira no era para todos los impíos de la tierra, como se nos dice en el Salmo 75? ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Cómo puede abandonar el padre a su hijo? ¿Acaso lo ha dejado de amar? Por supuesto que no. ¿Acaso no aman los familiares a sus padres o abuelos que están en la UCI y mueren de COVID-19 en soledad y en desamparo? La enfermedad que tienen estos pacientes hace imprescindible casi imprescindible que estén aislados. Esto es una ilustración muy débil, hermano, pero a lo mejor nos puede hacer entender algunas cosas. En la cruz del Calvario, Jesús está cargando los pecados de su pueblo. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, se nos dice que Él llevó en Él nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. También en Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo del 21 en adelante, dice: al que no conoció pecado, por nosotros, el Padre, lo hizo pecado. Jesús en la cruz está cargando nuestros pecados. La enfermedad de las enfermedades está tomando el lugar de un pueblo de pecadores. Jesús es el Cordero Pascual, el sustituto perfecto. Él no ha pecado, nunca hizo nada mal,
pero tomó el lugar de los pecadores. Y en ese momento el Padre, que además es santo y no puede tener relación con los pecadores, y menos aún con aquel que está cargando con todos, absolutamente todos los pecados de su pueblo, aparta su rostro. Aparta su rostro. Jesús es tratado como pecador debido a nuestra sustitución. Ha ocupado nuestro lugar, queridos hermanos, queridos amigos. Por tanto, sus manos, a ojos de Dios, están manchadas con todo tipo de pecado que nosotros mismos cometimos. El Padre aparta su mirada de él. Es demasiado limpio de ojo para ver el mal. El Padre es infinitamente puro para relacionarse con el de mano sucia, con el de corazón impuro, con el que ha elevado su alma a cosas vanas, el que ha jurado con engaño. Nadie puede estar y experimentar la presencia de Dios cuando están manchadas sus manos de pecado. Y en ese momento, al convertirse Él en nuestro sustituto, ya no puede subir al monte para disfrutar de la presencia de Dios. Está totalmente excluido. Está excluido. Pero hay otra razón. Hay otra razón por la que es tratado Jesús así por el Padre. Jesús no es solo nuestro sustituto, sino también nuestro chivo expiatorio. En primera de Juan, capítulo 2, versículo 2, dice, y Él es la propiciación por nuestro pecado. El pueblo de Israel, en su última noche en las tierras egipcias, si recordamos, tuvo que matar un cordero perfecto y sacrificarlo y pintar los dinteles de las casas con la sangre de ese cordero para ser librado del juicio divino. Luego Dios decide habitar en medio de su pueblo por medio del tabernáculo. Y claro, esto representaba un gran problema. ¿Cómo un Dios santo vivirá en medio de un pueblo pecador sin destruirlo? Así que se estableció el sistema de sacrificio para solucionar esto. Así que una vez al año el sumo sacerdote tomaba un cordero, lo sacrificaba, entraba al lugar santísimo y esparcía su sangre sobre el propiciatorio para perdón de pecado. El problema de estos sacrificios era que no quitaba el pecado, era como que lo cubría, pero realmente no lo quitaba. Así que la relación con Dios todavía era lejana. Así que tanto el cordero pascual como el cordero de la expiación es una sombra del cordero que quita el pecado del mundo, que es Jesucristo. Queridos, Dios es un Dios justo y no tendrá por inocente al pecador. Y la cuestión es que Jesús en la cruz ha tomado ese lugar, ha tomado el lugar de los pecadores, se ha hecho pecado, se ha hecho maldición y dice la ley que maldito es el que es colgado en el madero. La paga del pecado es la muerte y por tanto Cristo recibe el golpe para satisfacer la justicia divina. Amados hermanos, queridos amigos, los sufrimientos físicos fueron terribles, pero lo peor de todo fue su aislamiento del Padre. No cabe duda que la mayor bendición para el ser humano es la presencia de Dios y que la mayor de las tragedias es la ausencia de la manifiesta presencia de Dios. Eso es el mismo infierno, la ausencia de la manifiesta presencia de Dios. Y eso es lo que experimenta Jesús en la cruz del Calvario, cuando dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Allí el Padre apartó la mirada, ejecutó el golpe, porque Cristo se entregó voluntariamente para ser sustituto de pecadores y recibir el castigo divino. Jesús en la cruz del Calvario obtuvo el perdón de pecado y satisfizo la justicia divina. Queridos, Jesús no es un revolucionario, Jesús no es un maestro de moralidad, Jesús no es un mártir, Jesús es el Salvador, Jesús es el Redentor. Este es el Evangelio de Jesucristo, este es el Evangelio que realmente salva, este es el Evangelio que realmente transforma
El Evangelio que tiene poder de Dios. El justo está muriendo por los injustos para llevarnos a Dios. Bendito sea nuestro único y suficiente Salvador. A Él sea la gloria, hermano. Quiero concluir diciéndote algunas cosas que nos revela el aislamiento de Jesús en la cruz. Primero, todo ello nos revela cuán extremadamente horribles son nuestros pecados. La cruz muestra la gravedad del pecado. Y como dice Stott, en última instancia, lo que entregó a Cristo a la cruz no fue la codicia de Judas, ni la envidia de los sacerdotes, ni la vacilante cobardía de Pilato. Fue nuestra codicia, nuestra envidia, nuestra cobardía, además de otros pecados. Y fue la decisión voluntaria de Cristo de aceptar el castigo por nuestros pecados, por amor y por misericordia, para que de este modo fueran anulados. Queridos, cuando enfrentamos la cruz con sinceridad, nos hace sentir vergüenza. Nuestros pecados son muchos. Nuestras maldades son más oscuras de lo que pensamos y son más graves de lo que estimamos. Todo pecado que cometemos es un atentado contra Dios y su ungido. La esencia del pecado es eliminar a Dios de en medio, acabar con su vida. Y en esa cruz estábamos nosotros también crucificando al Hijo de Dios. Tan grave es nuestra maldad que solo había dos opciones: pagar nosotros el castigo siendo echado al infierno de fuego por toda la eternidad, o que Dios mismo asuma eso a través de la muerte de su bendito Hijo. ¿Y sabe qué ocurrió? Esto último sucedió con nosotros. Dios canceló la deuda en Cristo. Por lo tanto, una cosa que revela con claridad la cruz del Calvario no es solo su carácter santo y justo, sino también su amor, su amor. Muchos dicen en este tiempo y en otros tiempos se ha dicho: ¿dónde está Dios en medio del sufrimiento? Mira la cruz. No hay nadie más comprometido que Dios con nuestro dolor. Él creó al ser humano y lo introdujo en el paraíso, en un mundo lleno de armonía, plenitud de plenitudes, pero éste eligió tomar su propio camino, voluntariamente se aisló de Dios. Y claro, si te aíslas de Dios, que Él es la fuente de toda verdad, de todo gozo, de toda paz y de todo bien, el resultado es muerte y destrucción. Pero Dios, que es rico en misericordia, Jesús
alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y te quiero decir también a ti, querida alma, que la salvación es gratuita, aunque a Dios le costó un precio altísimo, la sangre de su Hijo amado. Así que te ruego en el nombre del Señor, reconcíliate con Dios. Que el Señor te bendiga. ¿Cómo puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador? Como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy en él. ¿Cómo es posible que en Jesús, como a su Hijo, Él me recibió? Y su nombre llevo hoy, su perfecta vida de obediencia al Padre, al yo creer, Él me otorgó y perdón me dio, pues cargo